todo el país, fuera de Lima, a realizar su candidatura. Este señor Fernando Tuesta con nosotros en la comunicación, lo vemos ya en la pantalla. A ver, el primer análisis que salta a los ojos hasta el 21 de abril, que es cuando se realizó la encuesta, señor Fernando Tuesta. ¿Qué le dice a usted? Buenos días. Bien, vamos a escucharlo mejor. Ahora mismo no alcanzo a oírlo, pero nos encontramos con el señor Fernando Tuesta. Buenas tardes, lo saludo nuevamente. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí nos escuchamos. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Fátima. Las primeras encuestas desde Ipsos, que apareció el domingo anterior hasta la de IEP, el día de ayer, muestran más o menos algo en común. La diferencia muy pronunciada de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en todo el Perú, salvo, como tú has dicho bien, Lima, que es prácticamente un empate. Sí. Pero además, si uno mira otras variables, también él vence en todas. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema de nivel socioeconómico, salvo AB, en el resto. Si tú al conjunto del país le quitas Lima metropolitana, la ventaja es mucho mayor todavía. Es decir, el realineamiento de los votos entre primera y segunda vuelta han llevado a esta diferencia tan pronunciada. Y claro, tiene que ver con varios factores, ¿no? Uno quizá de alcance mayor es que en realidad Pedro Castillo ha logrado ya plasmar, representar lo que mucha gente aspira de alguna manera sobre el cambio, ¿no? Así de genérico, el cambio. Sí. Para algunos más radical, para otros menos, pero en general él representa el cambio en esta dupla. En cambio, Keiko Fujimori representa para mucha gente el estado de cosas, el statu quo, la conservación. Y esta es la diferencia, ¿no? Ahora, hay otros aspectos que tienen que ver también con esta parte del statu quo, de la conservación, pero tiene que ver también con el tema de cómo están posicionados en la cabeza de los electores. De acuerdo. Pedro Castillo es algo así como la novedad. Y en el peruano de hace varias décadas busca lo nuevo como una simple posibilidad. Keiko Fujimori no solamente es parte ya del staff político, es la cuarta vez que candidatea, la tercera a nivel presidencial. Sí. Entonces he visto cómo ya se le conoce sus virtudes y sus defectos y por lo tanto sus límites. De acuerdo. Eso es. Sin embargo, con mucho tiempo en el poder y con la mirada de la prensa encima suyo y también de la población. De modo que además es un personaje que conocemos que está siendo investigada. ¿Por qué? Conocemos también de la trayectoria que no ha tenido solamente ella a nivel del Parlamento, sino también sus representantes, vamos a decirlo por los congresistas de Fuerza Popular, en la elección anterior, en la actual también, ¿no? Hemos visto su estrategia, primero despojándose un poco de la figura del fujimorismo antiguo, clásico del padre, ahora regresando a ello para recuperar ciertamente el voto del albertista. Más que todo, que es un grueso de aquellos que reafirman su votación a favor de ella. Pero del señor Castillo, en cambio, recién estamos aprendiendo, recién estamos conociendo. Y sin embargo, hay a veces la percepción que no se permite mucho conocerlo porque es un poco reacio a continuar una larga conversación con los medios de comunicación, o por lo menos con la mayoría de los medios. ¿Ha notado usted esto y hasta qué punto le puede beneficiar o perjudicar? Es cierto. Él en realidad es conocido, logra catapultar al lugar que ahora ostenta al margen de los medios, de los grandes medios, ¿no? Él mismo prefirió una campaña más en las zonas alejadas de las grandes urbes, en el ámbito rural, pero también no es porque era una estrategia que él sabía que iba a llegar a segunda vuelta. Acá hay
ciertas condiciones que lo han permitido. Pero lo importante acá es que, claro, ahora él ostenta también el interés y los reflectores que se fijan en él. Ya. Y lo que está haciendo, creo yo, es un tema de administración de la ventaja. Si es que él está leyendo esta segunda vuelta en términos de cualquier exposición amplia, siempre va a iluminar defectos y carencias. Ya. Y es lo que menos le importaría a él como candidato. Entonces acá hay una tensión entre lo que él probablemente necesite mostrar o no mostrar y la necesidad del elector y los medios de saber más de él, conocer más de él. ¿No? Bien, y entonces esa es la administración, pues. Pero él, Ahora, ¿usted cree que él sabía que iba a llegar? O sea, cuando inició su campaña, hasta antes del debate, que él tenía la posibilidad de pasar a segunda vuelta. yo creo que ni en el mejor de sus sueños él podía pensar eso. De acuerdo. Él es una reedición de Alberto Fujimori en 1990, claro, guardando las distancias, pero a nadie, ¿no? O sea, yo no creo que ninguno de su equipo estaría pensando eso. Probablemente, y en el caso del señor Cerrón, también dueño líder del partido, tener o aspirar a tener una bancada parlamentaria. Miren, hace 5 años, Goyo Santos, que fue liderando la lista Democracia Directa, fue la fuerza mayoritaria en Cajamarca. Sí. Pero, sin embargo, no logró superar el umbral o la valla, pero también su porcentaje impidió que Verónica Mendoza lograra pasar a la segunda vuelta. Digamos, en el entendido que hay, son votos más o menos que se pueden aproximar por ser de izquierda. De acuerdo. Entonces, a lo que más se podía pensar era que también iba a cumplir este papel, bancada parlamentaria e impedir que Verónica Mendoza lograra ingresar a segunda vuelta, pero en realidad él se disparó. Las circunstancias ayudaron mucho a esto. En el año 90, la elección estaba polarizada tremendamente y aparece Fujimori un poco por el centro. Y la gente abraza esa candidatura. Ahora es al revés. El centro en realidad se ha hundido y aparecen 2 candidaturas, digamos, en los extremos del espectro político, pero que uno aparece como una figura, repito, nueva, y siempre la novedad es seductora en parte del elector. Ahora, precisamente usted ha mencionado al señor Cerrón, salió a hablar hace varios días, también parlamentarios que eran virtuales congresistas para Perú Libre, y de pronto un día el señor Castillo dice, nadie es vocero, todo lo que dijeron prácticamente no tiene ninguna validez, aquí el único vocero soy yo. Luego se le ha preguntado anoche mismo quiénes son parte de su equipo, no termina de aclararnos esa pregunta, nos dice después, pero no nos presenta al equipo técnico que lo va a acompañar. ¿Cuánto puede realmente alejar el señor Pedro Castillo la figura de Vladimir Cerrón de su campaña, de quien además está en la foto del plan de gobierno o ideario que está colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, porque así lo presentó Perú Libre? Mira, siempre en situaciones en donde hay un dueño líder del partido versus un candidato que recoge votos, que atrae votos, en algún momento entra en fricción. Y esto se resuelve muchas veces o se inclina cuando el partido logra ingresar al Parlamento y este candidato presidencial pierde todo su peso. Pero si en este caso, si gana, eso no va a suceder. Porque el valor del voto es mucho más que el valor que pueda tener el partido político en el Perú, y mucho más todavía en el caso de Perú Libre. Pero hay otros partidos, como por ejemplo, si es que hubiera entrado, que no es el caso de Victoria Nacional, pues Forsyth estaba fuera del Parlamento. Pero Avanza País ha ingresado, el señor Hernando de Soto ahora todavía puede tener alguna voz, pero pasados los meses no lo tendrá porque no es su partido. De acuerdo. El señor Urresti también, en parte, cuando sucedió con Podemos de los señores Luna, ¿no? Entonces,
allí creo que va a pesar evidentemente eso por un lado, pero por otro lado, esto lo que muestra es un giro hacia el centro. No digo que es una política de centro, sino que mira hacia el centro. Nadie gana en una segunda vuelta con el mensaje de la primera vuelta, en ninguna parte, en ninguna parte. Y él ya ha hecho sucesivas declaraciones que, muestran justamente ese giro. En el caso de la señora Keiko Fujimori, tiene un problema, porque gran parte ya de esta campaña de segunda vuelta solo se ha dirigido en términos de un discurso anticomunista. Y en relación a otros países, ¿no? Venezuela, Cuba, Corea, Nicaragua, para mucha gente eso no le importa en realidad, o desconoce. Pero cuando quiere hacer un giro ella, el problema es de credibilidad. Claro. Si le cree la gente. ¿Y por qué tendría problemas que la gente le crea? Uno, porque ya a lo largo del tiempo ella ha cambiado mucho. Y su desempeño es conocido. Ha tenido una bancada que ha tenido mucho poder y que se le asigna la responsabilidad de parte de lo que estamos viviendo. Entonces es más difícil para ella, mucho más complicado, ¿no? De acuerdo. Él puede, de alguna manera, repito, administrar esta diferencia, dar alguna declaración, ocultarse un poco, que son cómo se trabajan las estrategias. Finalmente lo que quiere es ganar. Pero en todo caso, usted lo que señala es que por la ventaja en las encuestas, digamos, el señor Castillo tendrá mayor posibilidad de, a pesar de que está expuesto, porque los ojos están también sobre él, pues de no verse muy golpeado por las vinculaciones que tiene y de las cuales solo ha deslindado hace unos días, hace menos de una semana, a pesar de que antes incluso ha defendido figuras como la del señor Cerrón. Sí, conocer un poco más las interioridades de esa relación, pero lo que sí resulta, digamos, posible pensar es que cuando esta relación se establece, el poder lo tenía pues el señor Cerrón. Sí. ¿Quién era Pedro Castillo hace 4 meses? En diciembre, imagínate, en noviembre. Claro, era un dirigente importante en determinada zona del SUTEP, ¿no? Pero quien le daba esa posibilidad era Vladimir Cerrón. Ahora las cosas han cambiado. Y él sabe que tiene poder. Y entonces ya puede tener incidencia en lo que va de la campaña. Por eso puede desconocer a otros voceros. Porque también acá viene el problema, si es que él gana las elecciones, esa bancada va a ser una bancada de la que él no necesariamente controla. Y ahí hay siempre un conflicto. Siempre se han ido un conflicto. De acuerdo. ¿Quién controlaría esa bancada entonces? Bueno, por eso, el mismo Vladimir Cerrón. No sabemos, no conocemos mucho, Fátima, eso es lo que pasa. Sí, no se conoce mucho todavía los perfiles de quienes están en esta bancada. Se conoce algunos, ¿no? Sobre algunos hechos que ya la propia prensa se ha encargado de informar, pero digamos, una cosa distinta es luego en el Parlamento. Por ejemplo, en el año 2006, cuando pierde la elección, habiéndola ganado en primera vuelta Ollanta-Humala, que tiene una bancada bajo, en ese momento, el membrete de Unión por el Perú, tenían 46 congresistas, era la bancada más grande. Sí. Pero ese no era el partido de Ollanta-Humala, sino el Partido Nacionalista, que se inscribió e inmediatamente tuvo la inscripción, se separó. Esa bancada quedó dividida, ¿no? Entonces, el político, el candidato presidencial que llega a esas alturas necesita de un partido más acorde a sus ideas y donde forma parte de la propia construcción. Los bienes de alquiler tienen este problema, pues. Bien, además estamos hablando de las estrategias, señor Tuesta, ¿no? Y cómo esas impactan al voto ciudadano. Y parece impactar más, claro que sí, a pesar de las sentencias, el indulto a señor Fujimori que el indulto al señor Humala. Sin duda, ¿no? El tema del indulto a Alberto Fujimori además es un tema pues antiguo, ¿no? Sí. Es un tema que tiene más de 10 años, es un tema que
que en realidad ha provocado tanta discusión en el Perú. Es más, se le llegó a indultar y luego se anuló el indulto, ¿no? En el caso claro. de un escándalo. Pero, sí, pero además, esto es, en el caso de Keiko Fujimori, un compromiso personal, familiar. Tiene el apoyo del padre también porque lo está levantando. En el caso de Antauro Humala, puede haber sido también quizá un compromiso político, etcétera. Pero si llegas al poder y en realidad este tema lo que va a provocar es un problema a tu gobierno, yo no estaría muy seguro de que lo vaya a indultar, ni mucho menos. O sea, Pedro Castillo se está dando cuenta que, claro, una cosa es con guitarra y otra con cajón, pues, ¿no? Una cosa es ser un animador de la primera vuelta y otra cosa es tener la altísima posibilidad de llegar al poder. Los compromisos están ahí, los que han expresado los compromisos y estas futuras alianzas están allí, así que vamos a ver qué es lo que finalmente deciden, ¿no? El discurso puede decirse mucho, pero también pasa por los hechos y porque nos planteen adecuadamente las propuestas. Señor Fernando Tuesta, gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Bien. Vamos a ver qué pasa, ¿no? El análisis de las encuestas van hasta el 21 de abril, cuando la campaña a nivel nacional todavía no había reventado de uno de los lados. La semana anterior justamente publicamos un reportaje